Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y con este gargajo casi que nos arruina el intro, es que empezamos el episodio 115 del día de hoy. Y pues es un caso que ya tiene 30 años de lo ocurrido, pero involucra a una secta japonesa. Seguramente algunos la conocerán, otras no, pero hoy les voy a contar el caso de hoy, ya que las sectas o cultos son organizaciones que siguen alguna doctrina y piensan que el fin del mundo llegó. Pero también hay quienes usan su poder e influencias para cometer peores actos. Hoy les contaré una secta japonesa que hizo mucho daño. Este es el caso de Shu-Rikyo, una secta japonesa que hasta la fecha sigue activa, aunque con otro nombre, pero bueno. Como siempre, antes de hablar del culto y sus actividades criminales, hablemos de su líder y fundador. Shoko Asahara, quien nació bajo el nombre de Shizu Matsumoto, nació el 3 de marzo de 1955 en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, Japón. Este va a ser otro episodio donde me tarde en pronunciar algo. Fue el cuarto hijo de una familia numerosa y pobre de fabricantes de tatamis en la prefectura de Kumamoto. Padeció glaucoma infantil de nacimiento, lo que le provocó la pérdida total de la visión del ojo izquierdo y la ceguera parcial del ojo derecho a temprana edad. A los 6 años fue matriculado en una escuela para ciegos, ya que no podía continuar con el oficio familiar y nunca volvió a vivir con su familia. Matsumoto descubrió una forma de ganar dinero dirigiendo a otros niños a una tienda de dulces, y como él era el único estudiante de la escuela que aún tenía cierta visión, esto lo generó a ganarse la simpatía de muchos. Sin embargo, Matsumoto, quien era conocido por ser un abusador en la escuela, aprovechándose de los demás estudiantes, golpeándolos y extorsionándolos, durante su adolescencia, Matsumoto desarrolló una fantasía sobre gobernar un reino de robots con poder absoluto y les confesó a sus compañeros su aspiración de gobernar Japón como primer ministro. Se graduó en 1973 y solicitó plaza en la Facultad de Derechos de la Universidad de Tokio, pero fue rechazado. Luego se dedicó al estudio de la acupuntura y la medicina tradicional china, carreras comunes para ciegos en Japón, y abrió una tienda de medicina china en las afueras de Tokio. Asahara se casó al año siguiente y tuvo 6 hijos, el mayor de los cuales nació en 1978. En 1981, Matsumoto fue condenado por ejercer la farmacia sin licencia y vender medicamentos no regulados, por lo que recibió una multa de 200,000 yenes. Se dice que el interés de Matsumoto por la religión comenzó en esta época. Ya recién casado, trabajaba para mantener a su numerosa y creciente familia. Dedicó su tiempo libre al estudio de diversos conceptos religiosos, comenzando por la astrología china y el taoísmo. Posteriormente, Asahara practicó el estoicismo occidental, el yoga, la meditación, el budismo esotérico y el cristianismo esotérico. Y Matsumoto se dejó crecer el pelo y la barba y adoptó su nombre a Shoko Asahara. A partir de 1984, Asahara realizó varias peregrinaciones a la India, donde conoció a Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama. Posteriormente, Asahara afirmó a sus seguidores que había logrado la iluminación, conoció a Shiva y recibió una misión especial para predicar el verdadero budismo en Japón. El Dalai Lama se distanció posteriormente de Asahara y afirmó haber conocido a un japonés extraño, pero negó tener una relación significativa con él, y hay fotografías de ello. Asahara regresó definitivamente a Japón en 1987 y asumió el título de Shonsi, que significa gurú, antes de afirmar que dominaba la meditación hasta tal punto de poder elevarse mentalmente. Promocionó este logro con panfletos publicados por su propio editorial,
pero salvo algunas publicaciones periódicas de temática ocultista, obtuvo poca publicidad. El movimiento llamado Aum Shinrikyo fue fundado por Shoko Asahara en su apartamento de una habitación del barrio de Shibuya, en Tokio, en 1987. Comenzó como una clase de yoga y meditación conocida como Onshu Shinsen no Kiai, o Asociación de Sabios Celestiales Aum, y creció de forma constante en los años siguientes. Obtuvo estatus oficial de organización religiosa en 1989, que eso se puede hacer, y atrajo un número de considerables de graduados de las universidades de élite de Japón, por lo que se la denominó una religión de la élite. Aum Shinrikyo es un sistema de creencias sincrético que se basa en las interpretaciones idiosincrásicas de Asahara, de elementos del budismo indio temprano y del budismo tibetano, así como el hinduismo, tomando a Shiva como la principal imagen de la adoración. También incorpora ideas milenarias cristianas, la teoría y práctica del yoga y los escritos de Nostradamus. Su fundador, Shoko Asahara, afirmó que buscaba restaurar el budismo original, pero empleó retórica milenarista cristiana. En 1992, Asahara publicó un libro fundacional declarándose a sí mismo como Cristo, el único maestro completamente iluminado de Japón, además de identificarse como el Cordero de Cristo, de Dios. La supuesta misión de Asahara era tomar sobre sí los pecados del mundo y afirmaba que podía transferir poder espiritual a sus seguidores y en última instancia quitarles sus pecados y malas acciones. Mientras que algunos eruditos rechazan las afirmaciones de Aum Shinrikyo sobre características budistas y afiliaciones con el budismo japonés, otros eruditos se refieren a él como una rama del budismo japonés, y así era como el movimiento generalmente se definía y se veía a sí mismo. Sus enseñanzas afirmaban que predecía un apocalipsis nuclear inminente, resultado de una conspiración que involucraba a financieros judíos, masones y especuladores de guerra. Estados Unidos lideraría un ataque nuclear occidental en Japón en 2000 o 2006 y comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Se libraría con armas de rayo de partículas y, según Robert J. Lifton, psiquiatra y autor estadounidense, afirmó, y cito, Asahara describió un conflicto final que culminaría con un Armagedón nuclear, tomando prestado el término del libro del Apocalipsis 16:16. La humanidad llegaría a su fin, excepto por la élite que se unió a Aum. La misión de Aum no solo era difundir la palabra de salvación, sino también sobrevivir a estos tiempos finales. Asahara predijo que la reunión en Armagedón ocurriría en 1997. Eso a veces pasa que cuando un líder da la fecha del fin del mundo, a veces no ocurre y pasan cosas negativas. Kaplan señala que en sus conferencias, Shoko Asahara se refirió a Estados Unidos como la bestia del apocalipsis, prediciendo que eventualmente atacaría a Japón, como pasó en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Asahara esbozó una profecía apocalíptica que incluía una Tercera Guerra Mundial instigada por Estados Unidos. En opinión a Daniel A. Metraut, Aum Shinrikyo justificaba su violencia mediante su propia interpretación de las ideas y doctrinas budistas, como los conceptos budistas de Mapo y Shobo. Aum afirmaba que, al provocar el fin del mundo, restaurarían Shobo. Además, Lifton cree que Asahara, cito, interpretó el concepto budista tibetano como PHOWA para afirmar que al matar a alguien en contra de los objetivos del grupo impedían que culminara mal karma y por lo tanto no lo salvaban. En la terminología de Aum, Pua se escribe Poa. Ahora bien, ¿de dónde viene el nombre Aum Shinrikyo? Aum Shinrikyo, el nombre, se suele traducirse al español como Aum, verdad suprema,
deriva de la sílaba sánscrita usada para representar el universo, seguida de la sílaba japonesa Shirikyo, que significa aproximadamente enseñanza de la verdad, escrita en kanji. En japonés, los kanji se usan a menudo para escribir palabras tanto sinocénticas como nativas del Japón, pero rara vez para transcribir préstamos directos en otros idiomas. Y en enero del 2000, la organización cambió su nombre a Aleph, una referencia a la primera letra del alfabeto hebreo, y también reemplazó su logotipo, que hablaremos más tarde de eso. Aunque fue considerado controvertido en Japón desde un principio, no se le asoció inicialmente con delitos graves. Fue durante este periodo que Ashihara se obsesionó con las profecías de la Biblia, profecías bíblicas. Las actividades de relaciones públicas de incluyeron la publicación de cómics y dibujos animados que intentaban vincular sus ideas religiosas con temas populares del anime y el manga, incluyendo misiones espaciales, armas poderosas, conspiraciones mundiales y la búsqueda de la verdad última. Publicó varias revistas, entre ellas Varayana Saka y Enjoy Happiness, adoptando una actitud algo misionera. La trilogía de la Fundación, obra de ciencia ficción de Isaac Asimov, el que hizo las leyes de la robótica, fue citada como la representación de un grupo de élite de científicos espiritualmente evolucionados, obligados a pasar la clandestinidad durante una era de barbarie para prepararse para el momento en el que emergerán y reconstruirán la civilización. Lifton postuló que las publicaciones de utilizaban ideas cristianas y budistas para impresionar a quienes él consideraba los japoneses más perspicaces y cultos, a quienes no les atraía los sermones aburridos y puramente tradicionales. Las actividades de publicidad y reclutamiento conocidas como el Plan de Salvación incluían afirmaciones sobre la curación de enfermedades físicas con técnicas para mejorar la salud, el logro de metas vitales mediante el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento positivo, y la concentración en lo importante en deterioro del ocio, como lo que acá sí hace la cienciología. Esto se lograría mediante la práctica de enseñanzas antiguas traducidas con precisión de los sutras originales en Pali. Estos tres se denominan la triple salvación. Estos esfuerzos hicieron que se convirtiera en uno de los grupos religiosos de más rápido crecimiento en la historia de Japón. David E. Kaplan y Andrew Marchand, en su libro de 1998, El culto del fin del mundo, la terrible historia del culto del juicio final de desde el metro de Tokio hasta los arsenales nucleares de Rusia, afirman que sus prácticas permanecieron en secreto. Los rituales de iniciación, afirman los autores del libro, a menudo implicaban el uso de los alucinógenos como el LSD. Las prácticas religiosas a menudo implicaban prácticas extremadamente ascéticas que se consideraban yoga entre comillas. Estas incluían desde la suspensión de renunciantes boca abajo hasta la aplicación de terapia de choques. En sus inicios, pudo reclutar una variedad de personas, desde burócratas hasta el personal de las fuerzas de autodefensa japonesas y la Policía Metropolitana de Tokio. El culto comenzó a traer controversia a fines de la década de los 80, con acusaciones de engaño de los reclutas, retención de miembros del culto contra su voluntad, obligar a los miembros a donar dinero y asesinar a un miembro del culto que intentó irse en febrero del 89. En 1989, las negociaciones del grupo con Tsutomu Sakamoto, un abogado antisectas que amenazó con una demanda contra ellos que potencialmente podría llevar al grupo a la quiebra, fracasaron. Ese mismo mes, Sakamoto grabó una entrevista para un programa de entrevistas en la cadena de televisión japonesa TBC. La cadena luego mostró la entrevista en secreto al grupo sin notificar a Sakamoto, rompiendo intencionalmente la protección de las fuentes. El grupo luego presionó a TBS para que cancelara la transmisión.
Al mes siguiente, Sakamoto, su esposa y su hijo desaparecieron de su hogar en Yokohama. No es un comercial, así se llama la ciudad. La policía no pudo resolver el caso en ese momento, aunque algunos de sus colegas expresaron públicamente sus sospechas sobre el grupo. Y no fue hasta después del ataque de Tokio de 1995, que ya llegaremos a eso, que se descubrió que habían sido asesinados y sus cuerpos arrojados en lugares separados por miembros de la secta. Kaplan y Marshall alegan en su libro que también estaba vinculado a actividades como la extorsión. El grupo, según informan los autores, cito, comúnmente llevaba a pacientes a sus hospitales y luego los obligaba a pagar facturas médicas exorbitantes. Se sabe que la secta consideró asesinar a varias personas críticas con ella, como los líderes de las sectas budistas Shoka Gakkai y el Instituto para la Investigación de la Felicidad Humana. Después de que el caricaturista Yoshinori Kobayashi comenzara a activizar la secta, fue incluido en la lista de asesinatos de Om. Y en 1993 se cometió un intento de asesinato contra Kobayashi. En 1991, Om comenzó a utilizar escuchas telefónicas para obtener informes y equipos de NTT y creó un manual para ello. En julio del 93, miembros de una secta rociaron grandes cantidades de líquido con esporas de Bacillium anthracis desde una torre de refrigeración en el tejado de la sede de Om Shinrikyo en Tokio. Sin embargo, su plan para provocar una epidemia de anthrax fracasó, probablemente porque utilizaron una cepa vacunal de Bacillus anthracis que generalmente se considera no patógeno. Y el ataque provocó numerosas quejas de malos olores, pero ninguna infección. A finales del 93, la secta comenzó a fabricar en secreto el agente nervioso sarin y posteriormente el BX. Probó su sarin en ovejas de la estación Panjawar, una remota propiedad pastoral en Australia Occidental, matando a 29 ovejas. Tanto el sarin como el BX se utilizaron posteriormente en varios asesinatos e intentos entre 1994 y 1995. En la noche del 27 de junio del 94, la secta llevó a cabo un ataque con armas químicas contra civiles al liberar gas sarin en la ciudad de Matsumoto, en el centro de Japón. Con la ayuda de un camión frigorífico reconvertido, los miembros de la secta liberaron una nube de gas sarin que flotó cerca de las casas de los jueces que supervisaban un juicio por una disputa inmobiliaria que se preveía que iría en su contra. Este incidente en Matsumoto causó 8 muertos y 500 heridos. Las investigaciones policiales se centraron únicamente en un residente local inocente, Yoshiyuki Kuono, y no implicaron a la secta en ese momento. Solo después del atentado del metro de Tokio se descubrió que Om Shinrikyo estaba detrás del ataque de gas sarin en Matsumoto. A las finales de 1994, el culto irrumpió en la fábrica de Hiroshima de Mitsubishi Heavy Industry en un intento de robar documentos técnicos sobre armas militares como tanques y artillería. En diciembre del 94 y enero del 95, Masami Tsuchiya, miembro de Om Shinrikyo, sintetizó entre 100 y 200 gramos de BX que se utilizó para atacar a 3 personas. El 2 de diciembre del 94, Noburo Mizuno, que se creía que había ayudado a antiguos miembros de OM, fue atacado con jeringas de gas que contenían gas BX, lo que lo dejó en estado grave. Tadahito Hamaguchi, de quien Asahara sospechaba que era un espía, fue atacado a las 7 am del 12 de diciembre del 94 en la calle de Osaka por Tomomitsu Nimi y otro miembro de OM, quienes le rozaron el agente nervioso en el cuello. Los persiguió durante unos 91 metros antes de desplomarse, muriendo 10 días después sin salir de un coma profundo.
Los médicos del hospital sospecharon en ese momento que había sido envenenado con pesticida organofosforado, pero la causa de muerte solo se determinó después de que los miembros de la secta, arrestados por el atentado del metro de Tokio en marzo del 95, confesaran el asesinato. Posteriormente se encontraron metilfosfonato de etilio, ácido metilfosfónico y disopropil 2-metilito, etilamina en el cuerpo de la víctima. Qué nombre tan raro, ¿por qué no pudieron usar, no pueden inventarse nombres más fáciles? A diferencia de los casos de gasarin, incidente de Matsumoto y el ataque con gasarin en el metro de Tokio, el BX no se utilizó para cometer asesinatos en masa. El 4 de enero del 95, la secta intentó asesinar de la misma manera a Hiroyuki Nagaoka, un miembro importante de la Sociedad de Víctimas de Om, una organización civil que protestaba contra las actividades de la secta. En febrero de ese mismo año, varios miembros de la secta secuestraron a Kiyoshi Kariya, hermano de 69 años de un miembro que había escapado de una calle de Tokio, y lo llevaron a un recinto en Kamikuishiki, cerca del monte Fuji, donde fue asesinado. Su cadáver fue destruido en un incinerador alimentado por microondas y los restos se desecharon en el lago Kawaguchi. Antes de que Kariya fuera secuestrado, había estado recibiendo llamadas telefónicas amenazadoras exigiendo saber el paradero de su hermana, y había dejado una nota que decía, cito: "Si desaparezco, fui secuestrado por Om Shurikyo". La policía hizo planes para allanar simultáneamente las instalaciones del culto en todo Japón en marzo del 95. Los fiscales afirmaron que Asahara fue avisado sobre esto y que ordenó el ataque del metro de Tokio para distraer a la policía. Mientras tanto, Om también había intentado fabricar 1000 rifles de asalto, pero solo completó uno. Según testimonios de Kenshi Hiroshi en el Tribunal del Distrito de Tokio en el 2000, Asahara quería que el grupo fuera autosuficiente en la fabricación de copias de la principal arma de infantería de la Unión Soviética, el AK-47, un rifle que fue introducido de contrabando en Japón para ser estudiado de modo que Om pudiera aplicar ingeniería inversa y producir en masa el AK-74. La policía confiscó componentes y planos del AK-74 de un vehículo utilizado por un miembro de Om el 6 de abril del 96. Y ahora vamos al caso que descubrió y arrestaron a los miembros de la secta. La mañana del 20 de marzo de 1995, o sea, hace ya 30 años, miembros de Om lanzaron un arma química binaria, químicamente muy similar al gasolín, en un ataque coordinado contra 5 trenes del metro de Tokio. El ataque causó la muerte de 13 pasajeros, 74 heridos y 980 más afectados. Se estima que hasta 6.000 personas resultaron heridas por el gasolín. Es difícil obtener cifras exactas, ya que muchas víctimas se resisten a denunciar. La fiscalía alega que Asahara recibió un aviso de una fuente interna sobre las redadas policiales planeadas en las instalaciones de la secta y ordenó un ataque en el centro de Tokio para desviar la atención policial del grupo. El ataque evidentemente fracasó y la policía realizó enormes redadas simultáneas en recintos de sectas por todo el país. Durante la semana siguiente se reveló por primera vez la magnitud de las actividades de Om. En las celdas de la secta en Kamikuishiki, al pie del monte Fuji, la policía encontró explosivos, armas químicas y un helicóptero militar ruso Mi-17. Si bien se informó del hallazgo de agentes de guerra biológica, como cultivos de anthrax y ébola, ahora esas afirmaciones parecen haber sido ampliamente exageradas. Había reservas de sustancias químicas que podrían utilizarse para producir suficiente gasarín para matar a 4.000 millones de personas. La policía también encontró laboratorios para fabricar drogas como LSD, metanfetamina
y una forma cruda de suero de la verdad, una caja fuerte que contenía millones de dólares estadounidenses en efectivo, oro y celdas, muchas de las cuales aún contenían prisioneros. Durante las redadas, Aum emitió declaraciones afirmando que los productos químicos eran para fertilizantes, cosa que no era cierto. Durante las siguientes 6 semanas, más de 150 miembros de la secta fueron arrestados por una variedad de delitos. Los medios de comunicación estuvieron estacionados afuera de la sede de Aum en Tokio, en Komazawa Dori, en Aoyama, durante meses después del ataque y los arrestos a la espera de acciones para obtener imágenes de los otros miembros de la secta. El 30 de marzo del 95, Takashi Kunimatsu, jefe de la Agencia Nacional de Policía, recibió 4 disparos cerca de su casa en Tokio y resultó gravemente herido. Si bien muchos sospecharon la participación de Aum en el tiroteo, el Sankei Shimbun informó que Hiroshi Nakamura es sospechoso del crimen, pero nadie ha sido acusado hasta la fecha. El 23 de abril del 95, Hideo Murai, jefe del Ministerio de Ciencia de Aum, fue apuñalado hasta la muerte frente a la sede de la secta en Tokio, en medio de una multitud de unos 100 periodistas frente a las cámaras. El responsable, un miembro coreano de Yamaguchi Gumi, fue arrestado y finalmente condenado por el asesinato. Su motivo sigue siendo desconocido. La noche del 5 de mayo se descubrió una bolsa de papel ardiendo en un baño de la concurrida estación Shinjuku en Tokio. Tras examinarla se reveló que se trataba de un dispositivo de cianuro de hidrógeno que, de no haberse extinguido a tiempo, habría liberado suficiente gas en el sistema de ventilación como para matar potencialmente 10.000 pasajeros. El 4 de julio se encontraron varios dispositivos de cianuro sin detonar en otros lugares del metro de Tokio. Durante ese tiempo, numerosos miembros de la secta fueron arrestados por diversos delitos, pero los arrestos de los miembros más veteranos por el juicio de cargo de gaseamiento en el metro aún no se habían llevado a cabo. En junio, un individuo sin relación con Aum había perpetrado un ataque similar, secuestrando el vuelo 857 de All Nippon Airways, un Boeing 747, con destino a Hakodate desde Tokio. El secuestrador afirmó ser miembro de Aum y poseer gasarín y explosivos plásticos, pero estas afirmaciones finalmente se demostraron falsas. Asahara fue finalmente encontrado escondido tras un muro de un edificio de culto conocido como el Sexto Satyan, en el complejo Kamikuishiki, el 16 de mayo, y fue arrestado. Ese mismo día, el culto envió un paquete bomba a la oficina de Yukio Aoshima, gobernador de Tokio, que le voló los dedos de la mano de su secretaria. Asahara fue inicialmente acusado de 23 cargos de asesinato y otros 16 delitos. El juicio, apodado el juicio del siglo por la prensa, declaró a Asahara culpable de planear el ataque y lo condenó a muerte. La acusación fue apelada sin éxito y varios miembros de alto rango acusados de participación, como Masami Tsuchiya, también fueron condenados a muerte. Las razones por las que un pequeño círculo de miembros de Aum, en su mayoría veteranos, cometió atrocidades y el grado de implicación personal de Asahara siguen sin estar claras, aunque varias teorías han intentado explicar estos sucesos. En respuesta a la acusación de la fiscalía de que Asahara ordenó los ataques al metro para distraer a las autoridades, la defensa sostuvo que Asahara no estaba al tanto de los hechos, lo que apuntó al deterioro de su salud. Poco después de su arresto, Asahara abandonó su puesto como líder de la organización y mantuvo silencio posteriormente, negándose a comunicarse incluso con sus abogados y familiares. O sea, tomó un voto de silencio, para ser claro. El 21 de junio del 95, Asahara reconoció haber ordenado en enero
del 94 el asesinato de Tokaro Oshida, miembro de la secta y farmacéutico de un hospital de Om. Oshida, quien intentó escapar de un recinto de la secta, fue retenido y estrangulado por otro miembro de Om, a quien supuestamente le dijeron que también lo matarían si no lo estrangulaba. El 10 de octubre del 95 se ordenó la despojación de Aum Shinrikyo de su estatus oficial como entidad jurídica religiosa y se declaró en quiebra a principios del 96. Sin embargo, el grupo continuó operando al amparo de la garantía constitucional de la libertad de religión, financiado por un próspero negocio informático y donaciones y bajo estricta vigilancia. Los intentos de prohibir el grupo por completo, amparándose en la Ley de Prevención de Actividades Subversivas de 1995, fueron rechazados por la Comisión de Examen de Seguridad Pública en enero del 97. El grupo experimentó varias transformaciones tras el arresto y el juicio de Asahara. Durante un breve periodo, 2 de sus hijos preadolescentes lo reemplazarían oficialmente como gurú. En febrero del 2000, se reagrupó bajo el nuevo nombre Alep, que ya contamos al principio. Anunció un cambio de doctrina. Se eliminaron los textos religiosos relacionados con las controvertidas doctrinas del budismo, Vajrayana y la Biblia. El grupo ofreció disculpas a las víctimas del ataque con gas sarín y estableció un fondo especial de compensación. Ya no se publican publicaciones ni actividades provocadoras que alarmaran a la sociedad. Fumihiro Yoyu, uno de los pocos líderes de alto rango del grupo bajo Asahara, que no enfrentó cargos graves, se convirtió en jefe oficial de la organización en 1999. Koki Ishii, un legislador que formó un comité anti-OM en la Dieta Nacional en el 99, fue asesinado en el 2002. Durante más de 15 años solo se buscó activamente a 3 fugitivos. A las 23:50 o las 11:50 de la noche del 31 de diciembre del 2011, Makomo Hirata se entregó a la policía y fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en el secuestro en 1995 de Kiyoshi Kariya, un no miembro que había fallecido durante un secuestro e interrogatorio de OM. El 3 de junio del 2012, la policía capturó a Naoko Kikuchi, la segunda fugitiva, siguiendo una pista de residentes locales. Basándose en la información obtenida tras la captura de Kikuchi, incluidas fotografías recientes que mostraban una apariencia modificada, el último fugitivo restante, Kazuya Takahashi, fue capturado el 15 de junio del 2012. Se dice que fue el conductor del ataque con gas en Tokio y fue capturado en Tokio, tras haber estado prófugo durante 17 años. El 6 de julio del 2018, Asahara y otros 6 miembros de Aum Shinrikyo fueron ejecutados en la horca. Todavía existe ese método de ejecución. La ministra de Justicia de Japón, Yoko Kamikawa, declaró que los crímenes, cito, sumergieron a la gente no solo en Japón, sino también en otros países en un miedo mortal y conmocionaron profundamente a la sociedad. Amnistía Internacional criticó el uso de la pena de muerte en este caso. Si bien las ejecuciones son poco frecuentes en Japón, cuenta con un apoyo público según las encuestas. En ese momento había 13 miembros en el condenado de la muerte. Miembros de Aum Shinrikyo ejecutados el 6 de julio del 2018 fueron Shoko Asahara, líder de Aum Shinrikyo, Yoshihiro Inoue, jefe de inteligencia de Aum y coordinador principal del ataque del metro de Tokio, Tomomitsu Niimi, el conductor de la huida de Iku Ayashi, uno de los autores del ataque del metro de Tokio, Tomamasa Nakawa, autor del asesinato de la familia Sakamoto, Kiyohide Yayakawa, el ministro de construcción entre comillas de Aum, condenado por estrangular a un joven miembro de una secta en 1989, sospechoso de disidencia. Seiji Endo, el científico jefe de Aum Shinrikyo,
y Masami Tsuchiya, químico jefe de Aum Shinrikyo y director de la fábrica de Gasarin. Los 6 miembros restantes de Aum Shinrikyo que estaban en la cárcel fueron ejecutados el 26 de julio del 2018, que fueron Yayusho Yayashi, autor del atentado en el metro de Tokio, Kenshi Hiroshi, también autor del atentado en el metro de Tokio, Toru Toyoda, autor del atentado en el metro de Tokio, Masato Yokoyama, autor del atentado en el metro de Tokio, Kazuaki Okazaki, autor del asesinato de la familia Sakamoto, y Satoru Hashimoto, autor del asesinato de la familia Sakamoto. Si creen que los nombres están en japonés y por más que me los aprendo no puedo, perdonen. Inicialmente se esperaba que las cenizas de Shoko Asahara fueran recogidas por su hija menor, según su testamento. Ella instó a sus familiares y miembros de la secta a poner fin al Aum y dejar de odiar a la sociedad. Las cenizas se guardaron en el centro de detención por temor a represalias de otros miembros de la secta. En 2020, no hace poco, el tribunal de la familia de Tokio dictaminó que la segunda hija, quien tenía la relación más estrecha con su padre y quien lo había visitado repentinamente durante su encarcelamiento, debía recibir su cabello y sus restos. El 2 de julio del 2021, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de la cuarta hija y confirmó la sentencia del Tribunal de Familia. Y en 2024, o sea, el año pasado, el Tribunal de Distrito de Tokio ordenó al gobierno entregar los restos a la segunda hija. Y después de todo esto, hubo varias actividades bajo el nombre de Alep. Según un informe en junio del 2005 de la Agencia Nacional de Policía, Alep contaba con aproximadamente 1.650 miembros, de los cuales 650 vivían en comunidades. El grupo operaba 26 instalaciones en 17 prefecturas y alrededor de 120 residencias. Un artículo periódico Mainichi Shimbun del 11 de septiembre del 2002 mostraba que el público japonés aún desconfía de Alep y las comunidades suelen estar rodeadas de pancartas de protesta de residentes locales. En enero del 2000, el grupo fue puesto bajo vigilancia por un periodo de 3 años bajo una ley anti-Aum, en la que se le exigió al grupo presentar una lista de miembros y detalles de los activos de las autoridades. En el mismo año, un miembro ruso fue arrestado por planear un ataque con bomba por parte del plan de rescatar a Asahara de la custodia policial. El plan fue liderado por Dmitry Sigachev, quien fue arrestado en Primorsky Krai. En 2001, miembros rusos de Aum habrían planeado atacar al Palacio Imperial de Tokio con explosivos en un intento de liberar a Asahara de la custodia policial. En enero del 2003, la Agencia de Inteligencia y Seguridad Pública recibió autorización para extender la vigilancia por 3 años más, tras encontrar pruebas que sugerían que el grupo aún veneraba a Asahara. Según el informe de Religious News Blog publicado en abril del 2004, las autoridades aún consideraban al grupo una amenaza para la sociedad. El 15 de septiembre del 2006, Shoko Asahara perdió su última apelación contra la pena de muerte. Al día siguiente, la policía japonesa allanó las oficinas de Alep para impedir cualquier actividad ilegal por parte de los miembros de la secta en respuesta a la confirmación de la sentencia de muerte de Asahara. 13 miembros de la secta fueron inicialmente condenados a muerte. El 8 de marzo del 2007, Fumihiro Yoyu, exportador de Aum Shinrikyo y jefe de la operación de Aum en Moscú, anunció formalmente una escisión largamente esperada. El grupo de Yoyu, llamado Hikari no Wa, o Círculo de Luz, afirma estar comprometido con la unión de la ciencia y la religión y la creación de la nueva ciencia de la mente humana, habiendo tenido previamente como objetivo alejar al grupo de su historia criminal y acercarlo a sus raíces espirituales.
En abril del 2011, la Agencia de Inteligencia y Seguridad Pública declaró que AUM contaba con unos 1.500 miembros. En julio del 2011, la secta reportó 130 miembros. Se informó que el grupo buscaba activamente nuevos miembros a través de redes sociales y haciendo proselitismo en los campus universitarios. La Comisión de Examen de Seguridad Pública de Japón anunció en enero del 2015, hace ya 10 años, que las dos filiales de Aum Shinrikyo permanecerían bajo vigilancia durante 3 años más a partir del 1 de febrero del 2015. Un año antes, en 2014, The Japan Times afirmó que la buena apariencia y el compromiso con la causa demostrados por Alep inspiran a una nueva generación de admiradores. La insatisfacción social y el bajo nivel de éxitos en la vida los llevan a identificarse con la secta y adorar a los sectarios como si fueran ídolos pop. Pero un año antes, poco después de abril de 2013, la Agencia de Inteligencia y Seguridad Pública, o el PSIA, tomó una fotografía dentro de las instalaciones de Alep. En esta fotografía, un fajo de papeles es apuñalado con un cuchillo en un objeto similar a un altar. Los papeles incluían fotografías de empleados y directores del PSIA, oficiales de policía y el abogado Taro Takimoto, quien ayudó a los seguidores a abandonar Aum Shinrikyo. Al menos en ese momento, Alep aún exhibía retratos de Shoko Asahara y exigía la dependencia de los seguidores usando videos de Asahara. En marzo del 2016, Montenegro expulsó a 58 extranjeros sospechosos de estar asociados con Aum Shinrikyo. 4 de ellos eran de Japón, 43 de Rusia, 7 de Bielorrusia, 3 de Ucrania y 1 de Uzbekistán. El 5 de abril del 2016, el Comité de Investigación de Rusia anunció que había abierto una causa penal contra los seguidores de Aum Shinrikyo y que sus investigadores, junto con las fuerzas del Servicio Federal de Seguridad, estaban realizando redadas en Moscú y San Petersburgo para encontrarlos y confiscar literatura, artículos religiosos e información electrónica. El 20 de septiembre de 2016, el gobierno ruso prohibió la entrada de Aum Shinrikyo al país, declarándose organización terrorista. En noviembre del 2017, la policía japonesa allanó 5 oficinas de Alep en una investigación sobre las prácticas de reclutamiento del grupo después de que una mujer pagara decenas de miles de yenes por sesiones de estudio. El 1 de enero del 2019 en Tokio, Kazuhiro Kusakabe, simpatizante de Aum, declaró a las autoridades que atropelló intencionalmente a peatones que se agolpaban en la estrecha calle Takeshita en el distrito Karayuku, como un ataque terrorista en represalia por la ejecución. No está claro si se refería directamente a las ejecuciones de miembros de la secta apocalíptica Aum Shinrikyo en 2018 o si hacía una declaración más amplia. El ataque ocurrió el día de Año Nuevo, dejó 8 heridos. Una 9ª persona también resultó herida directamente por el conductor. Y este es el caso de Aum Shinrikyo, una secta japonesa que hasta la fecha sigue activa. No se sabe por qué, pero esto nos demuestra que las sectas son peligrosas dependiendo de qué tanto fanatismo haya. Pero bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. No sin antes recordarles que si ven que unas personas te están ofreciendo unirte a eso, mejor aléjate de ellos, porque puedes terminar en una secta como esta. Si quieren saber todo sobre Aum Shinrikyo, pues les recomiendo seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @Crímenes Atroces Podcast y en Twitter como @Crímenes Atroces. En mí me pueden encontrar en Twitter como @SantQS99 y en Instagram como @SantiQS99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.